Hola, buenos días. Soy el ingeniero Jorge Lavín, de clases del sitio Clases Global Online. Este es mi WhatsApp. Y hoy día vamos al tema Ley de los gases ideales y estequiometría. La materia y ejercicios son de el libro Chang, que he tomado como referencia o como libro guía para explicar esta materia. Entonces, primero vamos a recordar qué es lo que son los gases ideales, que ya es una ecuación ampliamente conocida. La ecuación de los gases los gases ideales me relacionan la presión, el volumen, el número mol y la temperatura. Entonces, una sola ecuación me relaciona cuatro variables: la presión, el volumen, el número mol y la temperatura. Donde R, la constante de proporcionalidad, se llama constante de los gases. La ecuación conocida como ecuación del gas ideal explica la relación entre las cuatro variables: presión, volumen, temperatura y número de moles. Un gas ideal es un gas hipotético y un gas hipotético que modela bastante bien el comportamiento de los gases dentro de ciertos rangos de presión y temperatura. Aquí dicen además que las moléculas de un gas no se atraen. Estos son los supuestos: que las moléculas de un gas ideal no se atraen o repelen entre sí, y su volumen es despreciable en comparación con el volumen del recipiente que lo contiene. Aunque en la, aunque en la naturaleza no existe un gas ideal, las discrepancias, las discrepancias en el comportamiento de los gases reales en márgenes razonables de temperatura y presión no alteran sustancialmente los cálculos. Por lo tanto, podemos usar con seguridad la ecuación del gas ideal para resolver muchos problemas de gases. Y otro concepto muy importante son las condiciones de 0 grados y 1 atmósfera, que se denominan temperatura y presión estable. En muchos ejercicios aparece TPI, y TPE es 0 grados Celsius y una atmósfera. Temperatura 0 grados Celsius y una presión de una atmósfera. Entonces voy a resolver dos ejercicios de aplicación de esta fórmula, y después me llama directo en la matemática universitaria, que es la estequiometría. Entonces el 534 dice: cierta cantidad de un gas está contenido en un recipiente de vidrio. Tenemos un recipiente de vidrio que está a una temperatura de 25 grados C y a una presión 1, presión inicial 0,8 atmósferas. La presión máxima que soporta el recipiente son 2 atmósferas. ¿Cuánto yo puedo elevar la temperatura del gas sin que se rompa el recipiente? Entonces, en el mismo libro vienen las fórmulas claves que hay que ocupar. Entonces aquí estamos en el caso volumen constante. Volumen constante es la ecuación 3, la ley de Charles. Se puede ocupar la ley general completa y simplificar. O sea, se puede ocupar eso, simplemente decir P1 por B1 dividido por T1 es igual B2 por B2 por T2. Como B1 igual B2, ya presión 1 dividido por temperatura 1 es igual a la presión 2 por la temperatura 2.
Entonces la temperatura 2, que es lo que nos preguntan. Nos preguntan que la temperatura 2 sería P2 partido por P1 multiplicado por T1. Ahí despejé la temperatura 2, queda P2 por T1 dividido por P2. Y ahí vamos a tener la temperatura 2 cuando la temperatura alcance cierta cantidad, la presión va a llegar a 2 atmósferas. Teníamos inicialmente 0,8 atmósferas. Y una temperatura, estoy siempre en gases ideales, es con temperatura absoluta. La temperatura, la ley de los gases ideales funciona con la temperatura absoluta. Entonces, la temperatura 2 es igual a la presión 2 dividido por la presión 1 multiplicado por la temperatura 1. Aquí yo reemplacé los datos. La presión 2 es 2 atmósferas, la presión 1 es 0,8 atmósferas y la temperatura son 25 grados Celsius, pero hay que llevarla a temperatura absoluta sumándole 273,1. Y eso me da una temperatura de 745 Kelvin, que son 472,2 grados Celsius. O sea, yo puedo, y la pregunta dice, ¿cuánto se puede elevar la temperatura del gas sin que se rompa el recipiente? O sea, inicialmente está a 25 grados Celsius. Y yo lo puedo llevar a 472 grados Celsius. Entonces, la variación de temperatura son 447 grados. Entonces, el ejercicio me dan un recipiente a volumen constante, a ciertas condiciones iniciales de temperatura y presión. Yo quería saber o preguntan a cuánto yo puedo elevar la temperatura para que el recipiente no se rompa. Entonces, cuando la temperatura del recipiente llegue a 472 grados, la presión va a ser 2. Y ahí llegamos al punto crítico, no se puede seguir aumentando la temperatura, por lo tanto lo podemos aumentar en 447 grados Celsius la temperatura. Ahora voy a resolver este ejercicio, el 531. Un gas liberado durante la fermentación de glucosa en la manufactura de vino tiene un volumen de 0,78 litros. Entonces anotamos los datos iniciales. Tenemos un volumen 1, 0,78 litros. Temperatura 20,1 grados Celsius. Y presión inicial 1 atmósfera. ¿Cuál es el volumen del gas? Volumen 2. A la temperatura de fermentación 36 de 2 igual 36,5 grados Celsius y 1 atmósfera de... Entonces, ¿qué estamos viendo acá en este ejercicio? Que la presión es constante. Si la presión es constante, estamos en la ley de Charles. La ley de Charles para calcular cambios de temperatura o de volumen. Esa es la presión constante. Y sería V1 o lo más fácil es poner la ecuación completa y simplificar. Ahí uno ve cómo se lo preguntan o cómo.
sea más fácil. Yo sé que V1 por V1, esto se cumple siempre que el número de moles sea igual. Entonces, V1 se me ha comprado porque son iguales. Y aquí yo tengo, me viene el volumen 2. Entonces el volumen 2 es la temperatura 2 dividido por la temperatura 1 por el volumen 1. La temperatura la voy a poner acá. Hay que siempre sumarle los 7315 porque estamos trabajando con presión y temperatura absoluta. Lo más importante es ver que si hay alguna variable que se mantiene constante y simplificar los términos correspondientes. Entonces, este es un repaso de la ley de los gases que ya tienen que haber visto muchas veces en el colegio, no sé, y me da 0,93. Ya. Entonces, ahí tenemos 0,93 litros el volumen. Cometí un error porque es 0,78. No lo avisaron, Miguel. Esto es 0,82. Entonces, tenemos un gas a ciertas condiciones de presión, volumen y temperatura, se lleva a otro estado, manteniendo la presión constante, queremos saber cuál es el volumen que ocupa en esa nueva situación. 0,82 litros. Ah, aplicación directa de la. Entonces, ahora vamos a estiquiometría de los gases y ya estamos relacionados con las reacciones químicas, con todo con la química. Dice la estequiometría de los gases. La estequiometría de los gases es simplemente la estequiometría normal, los cálculos de cantidad de reactivos y productos según la ecuación balanceada, pero cuando las sustancias están en estado gaseoso. O sea, la única diferencia con lo que hemos visto en videos anteriores es que ahora está en estado gaseoso. Y hay una ley de Avogadro que es muy importante, dice que a la misma temperatura y presión, un mol de cualquier gas ocupa el mismo volumen. ¿Ya? Por eso en condiciones constantes de temperatura y presión, por ejemplo a 25 grados de una atmósfera, podemos trabajar directamente con volúmenes en lugar de moles. Los números moles y el volumen están relacionados, según la ley de Avogadro. Dos volúmenes de gas reaccionan con tres volúmenes de gas B para dar cuatro volúmenes de gas C, si la ecuación está balanceada. Los volúmenes de gases son ahí. Y hay un esquema que aparece en el chat. Cálculos estequiométricos implican gases, cantidad de reactivo, gramo volumen, moles de reactivo, moles de producto, cantidad de producto, gramo volumen. Entonces aquí va a ser el primer ejercicio 553. Entonces el ejercicio dice: considere la formación de dióxido de nitrógeno a partir de óxido nítrico y oxígeno. Tenemos un volumen de 9 litros, volumen de NO 9 litros. Exceso de oxígeno. ATP. TPE son 0 grados Celsius y una atmósfera. Entonces, nos están diciendo que la temperatura y presión es constante, digo, vamos a la ley de Avogadro.
¿Cuál es el volumen en litros de NO2 producido? Vamos a ver. Entonces se mantiene la relación. 2 moles de NO produce 2 moles de NO2. Entonces, 9 litros de NO. ¿Cuántos moles de NO produce? Entonces, X igual 9L, 2 dividido por 2, 9 litros. Podemos hacer eso porque la temperatura y presión se mantuvieron. Entonces, lo importante es entender que la relación de volúmenes es igual a la relación de moles. La relación de moles es 2 a 2, 1. Entonces, la relación de volúmenes tiene que ser idéntica. 1, o sea, 9 por 9, 1. O sea, se producen 9 litros de agua. Ahora voy a hacer el ejercicio que decía. Dice así, el metano, principal componente del gas natural, se utiliza para calentar y cocinar. El proceso de combustión es CH4, metano, gas, más oxígeno, gas, produce CO2, gas y agua líquida. Nos dicen que reaccionan 15 moles de... Vamos a dar los datos. Quince moles. Reaccionan 15 moles de metano. ¿Cuál es el volumen producido de CO2 en litros, temperatura 23 grados Celsius y presión 0,985 atmósferas? Entonces la temperatura y presión se mantienen constantes. Entonces la temperatura la llevamos a grados Kelvin. Entonces tenemos, ahora lo importante es la ley de Avogadro. Un mol de CH4 produce un mol de CO2. Hay que tener cuidado de que esté balanceado. Bueno, entonces 15 mol de CH4. ¿Cuánto mol de CO2 produce? 15, ¿cierto? Porque la relación tenemos. Entonces, N sería de CO2. Los números de moles producidos son 15 mol porque reaccionaron 15. La relación O1, 1, 1 se producen 15 moles de CO2. Entonces nosotros sabemos tenemos la temperatura, el número de moles y tenemos la presión. De ahí podemos calcular el volumen. Y hay que siempre tener presente que hay que tener la constante local. Es 0,0821 atmósfera, litro, mol, Kelvin. Vamos a la constante local. Entonces ahora podemos encontrar el volumen. Con 15 moles de CO2, el R00821, la temperatura es 296, 15 y la presión 0,986. Claro, aquí la dificultad son las unidades, de fijarse bien que estén todas las unidades consistentes. Con la unidad que tiene la constante local.
Y esto va a 70 litros, 370 litros. Entonces el volumen que ocupa el CO2 es 370 litros. Esto es súper importante para toda la secundaria química. Y, o sea, saber la relación entre los gases. 370. Entonces, ¿cuál es el volumen producido de CO2 en litros a esas condiciones de temperatura y presión? 370 litros. Voy a hacer el ejercicio que dice. Ya, este ejercicio es más complicado. Dice una cantidad vamos a anotar la masa del metal. La masa del metal es 0,225 gramos. Tenemos esa masa del metal de una cantidad de 0,225 gramos metal M, masa molar 27 gramos. Liberó, esto es gas, volumen liberado gas de H2, 0,303 litros, al reaccionar con un exceso de ácido clorhídrico. O sea, el metal reaccionó con ácido clorhídrico y produjo H2. Y esto en las condiciones fue temperatura 17 grados Celsius y presión 741 milímetros de mercurio. En esas condiciones ocurrió la reacción. Deduzca a partir de estos datos la ecuación correspondiente y escriba la fórmula del óxido y del sulfato de magnesio. Entonces el primer paso es calcular el número de moles del metal. El número de moles de metal va a ser la masa. Son 0,00833 moles de metal. Eso es reacción. O sea, eso es la cantidad de metal que había inicialmente. Son los moles de metal. Y ahora tenemos que calcular el número de moles de H2. Tenemos el volumen. La temperatura la tenemos en grados Celsius, que ya es la que. Doscientos noventa punto quince Kelvin. Y la presión sería 741 y 760. Y eso más la atmósfera, porque una atmósfera son 760 milímetros de H. Y eso da 0,97. Entonces ahora podemos calcular el número mol. Tenemos la presión, el volumen, el R y el T.
sería 0,975 por 0,303 dividido por 0,0821 por tiene que ser bastante más. Ya 0,0124 moles de H2. Entonces, la ecuación que estamos usando, el metal reacciona con el ácido clorhídrico, como el hidrógeno sale como gas, el metal reacciona con el cloro. No sabemos en qué relación, y esto produce H2, ¿no es cierto? Entonces, esto habría que balancear. Entonces, sabemos que un mol, acá tenemos un mol de HCl, un mol de HCl tiene un mol de hidrógeno. Y el, el gas de hidrógeno tiene dos moléculas, entonces acá hay una relación, si acá tengo X moles de este, se van a producir X medio moles de H medio, o sea, de X medio moles de H2. La relación es X1 para que queden equilibrados los hidrógenos. Entonces la relación, entonces tenemos que ocupar la relación que nos dan de mol. Entonces tenemos que los moles de hidrógeno dividido por los moles de metal, X menos, ¿cierto? Porque acá es 1. Pero tenemos los moles de H2, los moles de... Y los moles de H2 son 0,124. Y los moles de metal 0,0833. Y vamos a despejar X. Y da 3. Aproximadamente 3. Entonces ahora podemos volver a escribir la ecuación. Y va a quedar un metal más 3 HCl produce MClI más 1,5 H2. Están balanceados los hidrógenos, están balanceados el metal. Entonces, si tenemos 3 cloros en el lado izquierdo, tiene que haber 3 cloros en el lado derecho, por lo tanto, la fórmula es Cl3. Ahí encontramos el cloruro de metal que se forma. Y la valencia del metal es más 3, ¿cierto? Porque la del cloro es más 1. Valencia de M más 3.
Entonces ahora nos preguntaban, ya tenemos todos los cálculos, deduzca a partir de estos datos la ecuación correspondiente y escriba la fórmula del óxido del sulfato de magnesio. Al tener la sulfato de magnesio, el sulfato del sulfato de M. Escriba la fórmula del óxido y del sulfato de M. Entonces el óxido, ya tenemos va a ser M, o no es cierto, la valencia del oxígeno o el número de oxidación del oxígeno es 2 y del metal encontramos que era 3. Ya tenemos la fórmula química del óxido. El sulfato, sabemos que el sulfato tiene carga -2, se viene un 2 para acá, y encontramos que la valencia del metal es 3. Y ahí están los dos compuestos, el sulfato y el óxido. Y finalmente la ecuación balanceada sería, ya encontramos, tenemos que un M reacciona con 3 HCl y produce MCl3 más hidrógeno, más 1,5 hidrógeno, y aquí ahora. Entonces tendremos que está balanceado. Entonces se puede multiplicar por 2. Voy a comprobar que está 2 moles del metal desconocido más 6 moléculas de cloro producen cloruro, 2 moléculas de cloruro de M más 3 moléculas de M. Entonces ahí está la ecuación final balanceada, el óxido y el sulfato. Entonces lo clave era encontrar la valencia y ver las relaciones estequiométricas. Era bien complejo la cosa. Ahí lo analizo. Y voy a resolver el último problema. Problema 562 dice así. El etanol C2H5H se quema en el aire. Y ahí está la ecuación química. C2H, o sea, etanol más oxígeno plus CO2 más. Haga el balanceo de la ecuación y determine el volumen de aire en litros a 35 grados Celsius y 790 milímetros de mercurio que se requieren para quemar 227 gramos de etanol. Suponga que el aire contiene 21% de oxígeno en volumen. Veamos cuánto carbono. En el lado izquierdo hay dos carbonos. Ya, tienen que ver en algún video anterior cómo se va a lanzar la ecuación. Yo la voy a poner aquí balancear. 3, 2, 3. Hice un video de balance de ecuaciones con el método del Chang y el método del algebraico. Entonces ahí comprobamos, tenemos 7 oxígenos al lado izquierdo y 7 oxígenos al lado derecho, carbono 2 y 2, y hidrógeno tenemos 6 en el lado izquierdo y 6 en el lado derecho. Ahí está equilibrado. El balanceo lo ven en un video más tranquilo. Vamos a hacerlo. Pero así al ojo no está completo. Entonces anotamos los datos. Temperatura 35 grados Celsius. Y presión 790 milímetros de mercurio. Que se requiere, haga el balanceo y determine el volumen en litros. Entonces viene el volumen. Pero el volumen de aire.
el volumen de aire que yo necesito, ¿no? Sí. Para quemar 227 gramos de etanol. Supongo que el aire contiene 21% de oxígeno. O sea, el volumen de aire. O sea, el volumen de O2, el 0,21% del volumen de aire. Del volumen de aire, el 0,21%, el 21% corresponde a O2. Entonces, primero tenemos que calcular los moles de aire, o sea, los moles de etanol. Los moles de etanol es la masa de etanol dividido por la masa molar del etanol. Son 0, son 2,27 gramos. Y la masa del etanol son 2 por 12 más 16 más 6 por 1. Todo esto, cómo se calcula la masa molar y todo eso lo pueden ver en el video anterior. La 46. 4,93 moles. Entonces yo tengo 4,93 moles de etanol. Y según la relación estequiométrica, un mol de etanol reacciona con 3 moles de O2, ¿no es cierto? Necesito 3 moles de O2 por cada mol de etanol. Y tengo 4,93 moles de etanol. Por lo tanto, necesito 14,8 moles de O2. Necesito 14,8 moles de O2 y con eso puedo calcular el volumen de O2. Pues con la ley de gases ideales podemos calcular el volumen de O2. Presión sería 14,8 por 0,0821 atmósfera litros mol Kelvin por la temperatura que es 35. Le sumamos el 273. Y la presión 790. Para convertir de milímetro de mercurio a atmósfera, digamos por 760. Y ahí sacamos el volumen de. Y da, a mí me da 360, 360,8
litros. Entonces sacamos la cantidad de volumen de oxígeno que se necesita, pero nos piden el volumen de aire. Entonces el volumen de aire es igual al volumen de O2 dividido por 0,20. $1.715. Entonces se necesitan 1.715 litros de aire para que se llegue a casa, para que para quemar 227 gramos de. Entonces, los dos últimos ejercicios ya son más complejos, ya aplicación directa de ingeniería química. Exacto, ya está relacionado con la ingeniería química. Entonces, vimos varios tipos de ejercicios de distintos tipos. Primero vimos dos ejercicios típicos de aplicación directa de la ley de los gases ideales y ya después aplicación a reacciones químicas. ¿Cómo se aplica la ley de los gases ideales cuando hay reacciones químicas? Y ese capítulo se llama estequiometría de los gases. Entonces, este fue el tutorial de hoy día. Entonces, cualquier inquietud, consulta, me pueden consultar, enviar un mensaje a Messenger o a través de WhatsApp. Muchas gracias, nos vemos en otro.